Quedó. Linet, buenos días. Hola, hermosa. Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Un Rubia placer. bella. Seguro, por lo menos yo seguro de que no voy a tener más. De que ahí No se sé queda yo, eso. no sé yo si los míos van a ser a Costa Brache, son Brache a Costa, pero por si acaso cuéntanos cómo va a ser, por si acaso me animo en un futuro cercano. Bueno, pues primero quiero explicar el contexto de la sentencia para que entendamos Por que en favor. realidad hay letras pequeñas y todavía nos queda un camino por delante. Sin embargo, ya hay una opinión importante a tomar en cuenta y creo que a partir de ahí podemos seguir construyendo una estructura que permita ese cambio de orden de los apellidos. En primer orden, se trata de una sentencia en donde dos padres, uno llamado, pues, Romina Santroni, ¿verdad? Y el papá llamado Fernando Figueroa, pues quieren tomar la decisión de invertir el orden de los apellidos para que el niño se llame, en vez de Figueroa Santroni, se llame Santroni Figueroa. Ellos tendrán sus razones y alegaban la inconstitucionalidad de dos artículos que en realidad no establecen un orden de apellido. Entonces, me explico. Tenemos dos principales leyes, la 659, en donde el artículo 46 establece cuáles son las informaciones que tiene que tener el acta de nacimiento. Pero dentro de esas informaciones pide el apellido de la madre y el apellido del padre, si está, por supuesto, porque también hay algunas excepciones en la ley que si uno de los dos falta o no reconoce a la criatura, digo, la mamá nunca puede dejar de hacerlo, pero o en caso de que fallezca y el niño caiga en adopción o abandono o lo que sea, pues entonces hay varios escenarios en donde efectivamente los apellidos pueden ser tomados de una u otra parte dependiendo del contexto. Pero este artículo 46 no es inconstitucional como tal porque él no establece que obligatoriamente tiene que ser primero el apellido del padre y primero el apellido de la madre. No lo dice así. Simplemente dice cuáles son los requisitos que tiene que tener un acta de nacimiento. Y dentro de los requisitos está poner el apellido del padre, el apellido de la madre, si fuera legítimo y si fuera natural, y luego ahí detalla todo lo posible de escenario. Por otro lado, esta pareja solicitó la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código Civil, que prácticamente dice lo mismo. El artículo 57 habla del acta de nacimiento también y de cuáles son los requisitos que tiene que tener el acta de nacimiento, que obviamente de nuevo incluye el apellido de la madre y el apellido del padre y luego todas las excepciones que acabo de detallar. Yo diría que es casi un copy-paste del artículo 46 de la ley 659. Por lo tanto, como podrán concluir, aquí no hay una violación de derecho en el sentido de que el orden de los apellidos, la ley no impone que debe de ser primero el del padre o primero el de la madre. No lo impone. Por lo tanto, es optativo de cada padre, o en principio se supone que es optativo de cada padre, pues tener esta facultad. Incluso el artículo 39 de la Constitución habla sobre el derecho a la igualdad, en donde evidentemente yo como madre tengo que tener el mismo derecho de ponerle mi apellido, como el padre tiene que tener el mismo derecho de ponerle su apellido en primer orden. Ahí, evidentemente, una práctica, en un escenario en donde yo tenga la facultad de hacerlo y donde mi esposo tenga la facultad de hacerlo, pues entonces ahí habría un derecho de igualdad, en mi opinión, y aparentemente en la opinión del tribunal. Entonces, por otro lado, tenemos el derecho a la intimidad y al honor personal. Por ejemplo, hay fundamentaciones, o sea, la ley establece un proceso donde tú efectivamente puedes cambiar tu nombre, puedes cambiar muchas cosas. Tienes que someterlo ante la Procuraduría debidamente fundamentado, o sea, ¿por qué tú estás solicitando ese cambio? Y si, por ejemplo, tu apellido es un apellido políticamente expuesto o que no trae buena referencia ante la sociedad, que tú sientas que te va a atacar tu honor personal y a tu intimidad, pues perfectamente puedes también echarle mano, como dicen, a este artículo. Mira, Linet, Uh-huh. ahora que tú mencionas eso, yo tengo una persona que conozco
que casi siempre trata de dar el apellido de su mamá. Trata de dar un apellido y quitar el otro. Cuando ya hay que firmar contratos, todo eso que se ve el apellido completo, ella lo dice, sí, yo soy familia de esa persona, que sé yo cuánto, que no tiene gran aceptación en nuestra sociedad por el tema de su historia y lo que había hecho, en el caso de Trujillo estoy hablando. Y ahí me fue contando prácticamente de cómo le ha costado a ella tener que mantenerse dentro de la sociedad y a veces querer omitir su apellido y todo lo demás por cómo lo miran. La miran, inmediatamente menciona fulana de tal Trujillo. Entonces, y fíjate, ahora que tú mencionas eso, yo creo que viene siendo como un aliciente para esas personas. Claro, por supuesto, pero lo que quiero como dejar claro es también que ciertamente esos artículos no establecen un orden de prioridad, o sea, no es obligatorio que primero sea el apellido del padre y primero el apellido de la madre. Luego tenemos garantías constitucionales sobre derechos fundamentales del individuo que tiene que tener para poderse expresar de la manera que él entienda, siempre y cuando no le haga daño a terceros, y un apellido no le hace daño a nadie. Por lo tanto, obviamente eso está fundamentado en el derecho, en los dos derechos que acabamos de referenciar, a la igualdad, a la identidad, a la privacidad, pero también al derecho a la familia, como, digamos, fundamento básico de la sociedad y espacio en donde esa persona pueda desarrollarse en la forma que ellos entiendan más adecuado. Si esa familia entiende más adecuada que el orden de los apellidos debe de ser primero el de la madre y luego el del padre, óyeme, eso es un derecho que le asiste y que no se le puede arrebatar según nuestra opinión. Luego, me llama mucho la atención que en esta sentencia, o sea, en este caso particular, se llamó intervención forzosa, o no intervención, sino, digamos, para dar su opinión sobre el pedimento a la propia Junta Central Electoral, la cual defendió con uñas y dientes su postura de que el apellido del padre sea primero y el de la madre después. Ellos alegan que ciertamente es voluntad de cada persona, definir cómo llamarse, cuál apellido primero poner, cuál otro poner. Sin embargo, eso sería, en palabras literales de ellos, se crearía un caos en el registro civil, por lo cual no hay una violación a la Constitución, o sea, el argumento de la pareja es inconstitucional porque encima de eso, aparte de que crearía un caos en el registro civil, también se tiene el artículo 6 de la ley 55, o sea, de cuando, o sea, óyeme. De cuando Cuca bailaba, dilo en voz y baile, de cuando Cuca bailaba. Yo iba a decir cuando Cuca raquetán. El cibaeño se dice así. Este artículo establece también otra vez cuáles son las informaciones que tiene que tener un acta del registro civil y establece incluso la posición en que deben de colocarse. Entonces ellos dicen, en la primera columna, la numeración sucesiva de cada inscripción. En la segunda columna, la fotografía de la persona. En la tercera, el nombre y el apellido paterno y materno. Entonces dice que tendrá sus páginas numeradas, ok, y que se colocarán verticales y de izquierda a derecha, según la siguiente descripción. Entonces, ellos se amparan en este artículo para decir que si en esta columna de izquierda a derecha yo tengo que colocarlo de esa manera, es amparados en eso que nosotros hemos creado toda una estructura para que el apellido paterno sea primero y el apellido materno posterior, por la ubicación que debe de tener en el acta, según este artículo. Ese es uno de sus argumentos, ¿ok? Otro de sus argumentos es que ellos no le están negando el derecho a nadie, porque sea rico, pobre, blanco, bajito, alto, ellos están a todo el mundo inscribiéndolos en el registro civil y que por lo tanto, y que también encima de eso ellos alegan que el orden de los apellidos es igual para todo el mundo y que por lo tanto aquí no hay una desigualdad, sino que a todo el mundo se le está tratando igual y que por lo tanto ellos son de opinión
de que no hay una desigualdad como tal y que no hay una inconstitucionalidad como tal. Por lo tanto, el tribunal concluye en que efectivamente esos artículos no son inconstitucionales. Sin embargo, aquí está la información importante de esta sentencia, y es que en el acápite donde habla cuáles son las opiniones del Tribunal Constitucional y cuáles son sus fundamentos para llegar al dispositivo de la decisión, ellos establecen que el tribunal, así mismo lo dicen, el tribunal considera que las instituciones encargadas del registro de nombres han actuado violando el derecho de igualdad, ya que si la norma no indica cuál apellido debe ir primero o cuál apellido debe ir después, debe de entenderse que tal decisión debe de dejarse como libre albedrío de los padres. Entonces, aquí esta opinión, señores, lo cambia todo y es sumamente importante. Si bien es cierto, estos padres perdieron el caso porque al final le declararon inadmisible la demanda, esta opinión va a crear, empieza a crear un precedente y empieza a construir un futuro a través del cual la Junta Central Electoral va a tener que empezar a flexibilizar sus sistemas, sus estructuras y la forma en que está llevando a cabo los registros. Este es un excelente precedente y más viniendo de las altas cortes, como es el Tribunal Constitucional, quien pues se encarga de mantener las garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por eso yo quise como tomarme el tiempo de explicar el dispositivo de la sentencia, los escenarios y qué es realmente lo que está pasando detrás de todo esto. Y no creo que sea algo automático. Aquí no hay una imposición. Aquí hay una opinión del tribunal diciendo que debería ser libre albedrío de los padres. Sin embargo, tenemos que dar tiempo a que, por los argumentos que la misma Junta Central Electoral ha dado, de que ya creó un sistema para eso, que para ellos sería un caos, de que no sienten que está violando ningún derecho. Entonces, esto es materia de otra, digamos, de otro escenario jurídico para ya determinar si definitivamente le vamos a imponer a la Junta Central Electoral en caso de que de manera voluntaria ellos no estén haciendo lo que tienen que hacer. Linet, yo tengo una inquietud y no sé si ya, bueno, gracias a Dios que te tenemos a ti, que tú revisas la coma, el punto y aparte y la letra chiquititica, la que nunca uno se detiene a ver, tal y como siempre tú nos recomiendas. Tú sabes que nosotros en la República Dominicana, y no solo aquí, vamos a decir al ser humano en general, es muy jocoso con muchísimas cosas. Hemos visto incluso en la cédula electoral y en las actas de nacimiento nombres que avergüenzan al adulto, porque son nombres o de personajes de película o son nombres referentes a cosas que las personas luego tienen el peso de llevar ese nombre, porque así fue que sus padres lo declararon. Estamos cuando yo vi la noticia, yo dije, bueno, no es descabellado porque ahora mismo hay muchas madres criando solas y sí. aunque muchos padres reconocen la paternidad de esos hijos, aunque no estén casados con sus madres, reconocen su paternidad, pero es importante y de hecho muchos muchachos se identifican con, vamos a decir, más con el apellido de la mamá o se sienten más orgullosos de esa madre que fue la que se fajó con ellos. Y hemos visto incluso grandes deportistas nacionales e internacionales que los nombres que llevan en su carrera son el apellido de su mamá, aunque su acta de nacimiento tenga otro nombre, por una decisión propia, porque se identifican. O sea que yo realmente la medida no la tomo mal. Ahora bien, vamos a tener, en caso de que todo esto se formalice, controles, que de repente los papás no se pasen de contento. Y voy a hablar de dos escenarios. Un matrimonio entre hombre y mujer que tengan 3 hijos, que el primero se llame Juan Pérez Mejía y el segundo, ellos digan, vamos a ponerle Mejía Pérez al segundo. Y el tercero, pues le pongan el apellido, pero son parte de un mismo seno familiar. Eso se puede contemplar en el futuro, va a haber algún acápite para proteger incluso la integridad del mismo niño, porque a veces parecen
que son diferencias que no necesariamente son tan importantes, pero a la hora que el muchacho está adulto, que tenemos un joven adulto, sí es importante, porque tú te llamas Mejía Pérez y yo Pérez Mejía. Entonces ahí comienza una historia y también la misma estructura generacional, los Pérez, los Mejías. Entonces, en el caso de las niñas que pierden el apellido, sus hijos, por ejemplo, porque adoptan el apellido del papá. O sea, hay algunas explicaciones en ese sentido para los hijos que crecen dentro de un mismo seno familiar para que siempre lleven el mismo apellido, o va a ser libre para los padres. Mira, desde el punto de vista constitucional y desde mi humilde opinión, debería ser libre para los padres. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo como padre no quiero que mi apellido se pierda, o yo como madre no quiero que mi apellido se pierda, y sin embargo mi hija es hembra. Por lo tanto, yo voy a tratar de invertir los apellidos para que se mantengan en la familia cuando ella se case en el futuro, porque tampoco sé cómo le va a poner a sus hijos. ¿Entiendes? Entonces, lo ideal es que la Junta Central Electoral tenga la flexibilidad suficiente para, si tú te quieres llamar Princesa Consuela Banana Hammock, como el personaje de Friends, tú puedes llamarte así. Realmente tiene que haber una libertad integral del ser humano, obviamente que no sean palabras obscenas, que no atente contra el orden público, que no te vayas a llamar, ¿verdad? C-O-N-O, una mala palabra, sino que esas cosas realmente hay que empezar a pensar. Esas estructuras que la Junta Central Electoral hasta ahora solamente, digamos, ha tomado en cuenta el aspecto del nombre. De hecho, tenemos un procedimiento. Yamaha Kawasaki Sánchez. Yamaha Kawasaki Sánchez. Bueno, eso tampoco es un apellido tan lesivo. O sea, a lo mejor en otros países Yamaha es un nombre común, porque Yamaha, hasta donde tengo entendido, es el apellido del creador de esa marca. Pero, o sea, todos los contextos tienen que tomarse en cuenta, pero el individuo tiene que tener la última palabra. Si yo, como el individuo es, cuando es menor de edad, a través de sus padres, cuando es mayor de edad, es individual. Esta persona tiene que tener la capacidad de decidir sobre su vida. Si yo me quiero llamar diferente, yo tengo el derecho perfectamente de hacerlo, ya sea a través de mis padres si soy menor de edad, o ya sea a través de mi propio peculio si soy mayor de edad. Por lo tanto, para el tema de los nombres sí hay solución ahora mismo. Hay un proceso que tú lo sometes al tribunal, pasa por la Procuraduría, hay una serie de pasos, luego hay una sentencia y con esa sentencia entonces tú vas a la Junta Central Electoral a cambiar Porque tu nombre. Yo me puedo cambiar mi nombre. Ya claro. Como adulta, claro, pero imagínate, a esta altura, a mí mi nombre no me gusta, pero ya a esta altura de juego, ¿qué voy a hacer? Pero tu nombre es El Bello, Nereida, de hecho hay una canción. Ajá, gracias, Liné, sigamos con los apellidos, adiós, bye. No, pero una canción de esta época, de Omar García, ¿tú no lo conoces ese artista? Te lo voy a pasar. Muy bonito. No lo conozco. Sigamos con los apellidos entonces. Entonces, el tema de los apellidos, yo lo que creo es que es cuestión de tiempo para que bueno, hay apellido lindo por ahí, hay un apellido McKinney, es un apellido lindo. Claro, La Antigua y Rosa. La Antigua y Peñaló y Guerrero. Acosta. Claro. Sí. Del Orbe, que es mi segundo apellido, a mí me gusta. Ay, qué bello, Del Orbe. Se oye muy imponente. Sí. Bueno, pues entonces, definitivamente, yo soy de opinión de que es cuestión de tiempo, de que estas medidas ya empiecen a implementarse directamente en la Junta Central Electoral. En la práctica, de la teoría a la práctica, ¿verdad? Hay un trecho importante, pero como población yo creo que debemos de seguir empujando a que la Junta Central Electoral se vea en la necesidad de implementar estos recovecos, tomando en cuenta de que ya hay una opinión importante en el Tribunal Constitucional y esperemos que llegue otro caso en donde ya haya un mandato directo de parte del Tribunal Constitucional para hacer un cambio de apellido, porque la verdad que vendría bastante bien y eso ya sería un plus para obligarlos a hacer los cambios que tienen que hacer a nivel de sistema, a nivel de estructura y de logística,
a los fines de que ya estemos a la altura de otros países, señores. Ciertamente ellos tienen la vida entera haciéndolo así, pero eso no significa, y ciertamente este cambio puede traer un mini caos controlado o planificado en las estructuras de la Junta Central Electoral, porque obviamente van a haber muchos temas a tomar en cuenta a nivel de papeleo, a nivel de sistema, a nivel de análisis, a muchísimos niveles. Sin embargo, esto no debe de ser un impedimento para negar el libre albedrío que tiene que tener un individuo a expresarse como entienda más adecuado. Y por lo tanto, como país, como, digamos, como ente jurídico, como gobierno, debemos de crear las herramientas para que nuestra sociedad pues sea feliz y pueda pues decidir en pos de lo que entiende más conveniente y siempre y cuando no sea lesivo contra el derecho o de ningún tercero. Así que yo también comparto la opinión del Tribunal Constitucional. Esperamos que de nuevo pronto hayan casos o de manera voluntaria la misma Junta Central Electoral empiece a tomar las medidas que sean necesarias. De nuevo a la población hago un llamado para que sepa que esto no es un tema inmediato, pero que sí vendrían bien solicitudes que eventualmente tal vez pudieran ser rechazadas y que puedan escalarse al Tribunal Constitucional, porque el key de esto es empezar a crear precedentes para que la Junta Central Electoral pueda verse en la necesidad o se tenga que ver en la necesidad de implementar las medidas que tengan que implementar para que uno como ciudadano pueda decidir el orden de los apellidos de la manera que entienda más adecuado para su bienestar como individuo. Así que bueno, sin más. Seguimos evolucionando. Nosotros no somos el único país con esa práctica, así que tenemos, como yo digo, mirar las cosas positivas y como tú dices, Linet, todo en el marco de la ley, todo en el marco de lo lógico y todo en el marco del respeto al ser humano, al ciudadano, aún de este pequeñito. Así que muchísimas gracias, mi querida Rubia, por traernos este tema tan importante y un tema que muchas personas tienen la curiosidad de cómo se va a manejar. Así que tengas, hermosa, un feliz martes. Ojalá te puedas quedar en sintonía con nosotros para que escuches nuestros siguientes invitados, quienes vienen con unos temas, mira, de esos que nos ponen felices, sobre todo las madres, para que comencemos a tirar nuestras indirectas ahora. Así que no te muevas. Amigos, nos vamos a ir a una pequeñita pausa, pero regresamos con más aquí en Contraportadas Radio.